identifican los peligros que tiene ese puerto, tanto para las personas como para el medio ambiente, como para los bienes, pues esto, una vez identificados los peligros, pasan a una segunda etapa, que es la evaluación de riesgos, se identifican y se establecen las medidas para esto eliminar o, como dentro de lo posible, minimizar ese tipo de riesgos que pueda haber. Dentro de lo que Óscar ha planteado aquí, bueno, pues parece que hay una respuesta muy eficaz a los peligros que plantea el puerto de Cartagena. Quiero decir, con la experiencia que yo tengo acumulada de diferentes puertos donde he estado, que todos los puertos no presentan el mismo tipo de riesgo. Por ejemplo, yo soy capitán marítimo ahora de Alicante y, evidentemente, comparar el puerto de Alicante con el puerto anterior donde estaba de capitán marítimo, que era Castellón, no tiene absolutamente nada que ver la identificación de los peligros, tampoco con Cartagena o con el puerto de la bahía de Algeciras. Por tanto, es importante que se identifiquen cuáles son los peligros de cada puerto y un grupo pues, de expertos de diferentes materias medioambientales, de la lucha contra la contaminación, del salvamento marítimo, del practicaje y tal, pues determinen cuáles son esos peligros y a continuación se haga una evaluación de riesgo y se dote de los medios necesarios. No sé si contesta con esto tú. A mí me gustaría comentar, Joaquín, que el modelo de salvamento español está basado en la coordinación. O sea, la propia SASEMAR, sus funciones son las de, además de atender su propio sistema, coordinar a todos los que participan. Y esto ha demostrado que es posible, se ha demostrado que es posible y ha funcionado muy bien todos estos años, ¿no? Muchas comunidades autónomas con litoral tienen competencias en salvamento pero de ejecución, pero la coordinación la lleva siempre Marina Mercante a través de SASEMAR, ¿no? Entonces, ese sistema ha demostrado el éxito, lo que nos ha presentado el capitán marítimo de Cartagena también lo demuestra, y con los nuevos existe un protocolo operativo con Puerto del Estado que se firmó ya hace creo que un par de años y se ha perfeccionado últimamente, donde está basado en eso, en la coordinación entre la autoridad portuaria y la capitanía precisamente, y todos los actores que intervienen, porque todos tienen algo que ofrecer, ¿no? O que proponer. Yo, por mi experiencia anterior como capitán marítimo de Tenerife, pues desde el minuto 1, aunque fuera una emergencia terrestre, pero que estaba cerca a lo mejor de algún barco con mercancía peligrosa, pues siempre estábamos al lado de la autoridad portuaria y asesorándole desde nuestro punto de vista y con nuestros conocimientos, ¿no? Pero, como yo solía decir, digo, los medios los tenéis vosotros, son los que sabéis lo que hay en el puerto, mejor que la capitanía, pero aquí están también los nuestros y entre todos busquemos la solución a los problemas. Yo creo que lo que ha expuesto aquí el compañero pues ha sido un ejemplo brillante de dónde se puede llegar. Y una experiencia personal que también puedo comentar, porque es muy interesante, es cuando empezaron a llegar las plataformas petrolíferas. Y claro, yo las plataformas las había visto en películas, ¿no? Como quien dice. Y efectivamente, pues empezamos primero a conocerlas, a subir a bordo, a visitarlas con los técnicos que nos explicaran todos sus sistemas, y después ver cómo, en caso de un accidente hipotético, un incendio o cualquier otro accidente, como tuvimos uno que rompieron cabos, ¿no? en un temporal, una de ellas, pues cómo teníamos que actuar. Y hicimos pruebas con remolcadores, con los sistemas contra incendios, a ver si podemos llegar a esa altura si hay un incendio a bordo. Todo eso son cosas que tuvimos que probar en la realidad para darnos cuenta de a qué nos podíamos enfrentar, ¿no? Y esa plataforma, lo que sí tengo que decir, que aún estaba yo allí, los americanos en este sector son bastante profesionales, la seguridad prima ante todo, también tienen dinero para pagarla, ¿no? Y nos presentaron, como en cada caso, que hay una plataforma que se queda en la IDAP, es decir, parada durante un tiempo importante para reparar o en espera de fletamento, un estudio así de gordo del amarre, un amarre que recuerdo, ellos garantizaban que la plataforma permanecería en su amarre superando los
peores malos tiempos que ha habido en los últimos 100 años en la zona. Todo eso lo estudian los tíos. Y era como una guía telefónica el estudio, era impresionante. ¿Pero qué ocurrió? Había un detalle. Y tú has dado una clave, porque me ha resultado muy curioso, cuando has hablado de los volardos. Los volardos en el puerto de Tenerife últimamente iban saltando uno detrás de otro, cada vez que venía un barco de crucero con mucha vela, pero como un dentista, ¡pum!, y saltaban para arriba y... Bueno, ¿esto qué es? Se cambiaron, se pusieron de 200 toneladas. Pero había uno de 50, viejo, y en el amarre alguien se equivocó y utilizó ese Noray. Y ese fue el que saltó primero y por tanto el estudio dejó de ser estudio en el momento que saltó el primero y se hizo una reacción en cadena y saltaron todos los demás. Pero fue por un error a la hora del amarre porque aquello estaba bastante bien estudiado, ¿no? Entonces es importante, yo creo que es una conclusión de casi todo lo que hemos visto, ¿no? Y de la necesidad no solo de identificar los riesgos, sino además de evaluarlo. Lo que ha dicho mi compañero Cayetano. No es lo mismo tener una primera plataforma como tuvimos en el puerto, que era una, últimamente que había 8. Es el mismo riesgo, pero es más serio, ¿eh? Hay muchos más factores que pueden influir en que se desarrolle cualquier incidencia y no tenemos medios para todo. Luego, interesante es la evaluación de esos riesgos, incluso de barcos parados, ¿no? De barcos que van a permanecer en la IDAP, como es estos casos, ¿no? De hecho, yo quería pues aprovechar que hay alguien aquí de SIPOR 21, efectivamente, como hace poco tiempo se os pidió una evaluación de riesgo, pues utilizando ya la metodología de la Organización Marítima Internacional. Tengo que decir que ese análisis de riesgo fue para un tema de un atraque en Castellón, pues resultó muy clarificador. Por tanto, tenemos la metodología que la proporciona la Organización Marítima Internacional y teníamos los peligros y los riesgos que tenemos que evaluar. Por tanto, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo sistema de trabajo, que antes de hacer cualquier tipo de propuesta, veamos también no solamente los estudios de maniobrabilidad y, como decía el compañero, sino también que esos estudios vengan acompañados siempre de un estudio de evaluación de riesgos siguiendo la metodología de la Organización Marítima Internacional. ¿Una pregunta más? Caballero. Yo quería comentar que la coordinación que ha logrado Óscar Villar es espectacular. Ojalá en todos los puertos se consiga. El papel lo aguanta todo. En este caso vemos que es una realidad. Entonces yo me voy a remontar a la patera que se hundió en Rota un 24 de octubre, San Rafael, por eso me acuerdo de la fecha, de hace 10 años. Entonces, Salvamento Marítimo tenía firmado con la Guardia Civil del Mar, con Cruz Roja en octubre, el 24 de octubre no existe. Con la Armada, la Salvamar estaba en tierra haciéndole el mantenimiento y el remolcador que estaba en disponibilidad, el Certosa 18, que estaba fletado por Salvamento en disponibilidad, había ido a atender una emergencia al estrecho. En la bahía de Cádiz no había ninguna unidad de salvamento. Entonces, nuestro amigo y llorado Javier Ordóñez estaba de guardia esa noche y no tenía a quién llamar. Llamó a la base naval de Rota diciendo que iba una patera para allá, pero esa coordinación que en su momento se dijo de colaboración de la Armada, al final no quedó en nada. Luego tuvimos que contar los cadáveres, 34. Entonces, o sea, que ojalá todo sea como lo que ha dicho Óscar, porque podemos escudarnos en que el papel lo aguanta todo y después hay que enterrar a 34 personas. Yo quería puntualizar ahí. El legislador lo ha dejado muy claro. Las autoridades portuarias tienen un servicio general
de prestar el salvamento de vidas humanas en aguas portuarias. Las autoridades portuarias le endosan la papeleta a la Corporación de Prácticos, a los remolcadores, para hacer este servicio. Al mismo tiempo, acuden a la ley de procedimiento administrativo, de coordinación, de cooperación, para realizar cualquier tipo de actividad. Pero lo que sí está claro es que nosotros podemos cooperar y colaborar, pero siempre y cuando nuestra competencia y nuestra jurisdicción esté salvaguardada. Lo que ha comentado don Rafael, si en ese momento, a las 12 de la mañana o a las 10 de la mañana, Salvamento Marítimo con sus embarcaciones tiene que ir a su ámbito territorial a atender una emergencia, ese barco que estaba potencialmente allí desaparece. No ha cometido ninguna negligencia ese capitán del remolcador o el patrón de la embarcación. Está haciendo lo que el legislador le ha dado. La Guardia Civil del Mar tiene 3/4 de lo mismo, todas sus competencias y actividades perfectamente reguladas. Atender el narcotráfico, la inmigración ilegal y todas aquellas competencias que ella estime oportunas. Por tanto, ella con sus embarcaciones, lo mismo que SASEMAR, prepara las varadas, los mantenimientos de sus barcos. Cuando llega el momento de la verdad, salta una emergencia en mar territorial, la Guardia Civil está luchando contra el narcotráfico en Barbate, la otra la tiene varada, la Armada está en su mundo y la autoridad portuaria intenta hacer ese trabajo que tiene encomendado. Gracias a Dios, nadie reclamó, pero nadie reclamó porque eran 12 o 39 pobres almas. Si eso hubiese sido un yate de un millonario, muchos de los que estábamos allí nos hubiésemos sentado en el banquillo. Porque claro, las acusaciones particulares son muy efectivas. Empiezan a tirar de informes de la abogacía, interpretaciones de la norma y por tanto las autoridades portuarias tienen que asumir sus atribuciones y sus tareas y sus funciones que el legislador le da. Ya lo hemos dicho esta mañana, los prácticos están encantados de cooperar, de necesaria aceptación, pero ojo, como bien ha dicho don Claudio Lamas, hay responsabilidades penales de una corporación de prácticos que en el ejercicio de esas intervenciones de servicio público puedan tener uno de sus patrones o uno de sus marineros que muera y les puedan venir las reclamaciones porque no estaban suficientemente adiestrados, no estaban suficientemente titulados, no estaban suficientemente capacitados. Esto es de una profundidad tremenda hasta que tengamos la primera sentencia. Por tanto, los prácticos, yo les digo, señores, cumplir lo que dice la ley, fórmense todo lo que dice la ley, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la autoridad portuaria primero tiene que reconocer esas competencias tal y como son, regularlas, hacer protocolos y que la Dirección General del Trabajo, ya les anticipo, la Dirección General del Trabajo nos ha enviado un informe sobre toda esta materia que fuimos a pedirle información. Porque claro, unos señores que con muy buena, hoy día, en un Estado de Derecho, con buena voluntad no basta. Hay que tener buena voluntad y muchas cosas más. Como decía Julio Iglesias, para triunfar en el mundo de la canción no basta solo cantar. Eso y muchas cosas más. Pues aquí exactamente igual. ¿He respondido a la pregunta, don Rafael? En ese sentido, esta medianoche se inaugura la campaña electoral. ¿Al nuevo gobierno cabe ponerle algún tipo de deberes en ese sentido? ¿Al gobierno salga el 28 de las urnas, el día 28? Aparte de medios humanos, medios materiales, como bien intuyo que apunta la intervención de este caballero. ¿No hay laguna legislativa? Intuyo que no, usted dice que está perfectamente regulado todo a nivel normativo. No sé si cabe. No sé si cabe algún tipo de medida normativa o si simplemente se trata de hacer una reivindicación de medios materiales humanos para atender situaciones de emergencia como lo que se acaba de describir con esa patera. Es muy sencillo, esta mañana lo he manifestado. Los puertos son como las ciudades, explico. Hay unos servicios generales que presta la ciudad sin que el ciudadano lo reclame. Sí. Es decir, limpieza general, alumbrado, contra incendios, policía general, en los puertos ocurre exactamente igual. Es decir, cuando uno estudia la legislación, se da cuenta
que esa comparación es magnífica, porque el legislador le otorga a la autoridad portuaria unos servicios generales: la ordenación, coordinación, control del tráfico marítimo y terrestre. Es decir, la policía portuaria, con lo que tendría que ser la ordenanza portuaria de tráfico terrestre, tiene que controlar el tráfico, no la policía municipal ni la Guardia Civil. En el ámbito marítimo exactamente igual. En el ámbito de la emergencia exactamente igual. Es decir, que en el salvamento de vida humana en zona 1, zona 2, es decir, aguas interiores y aguas exteriores portuarias, tiene que ser la autoridad portuaria, per se o en gestión indirecta. Pero el legislador, en el artículo 107, se lo deja muy clarito: siempre y cuando no constituya ejercicio de autoridad o se ponga en riesgo la seguridad. ¿He contestado a la pregunta? Es decir, está muy, muy claro. Lo que hay que poner es en funcionamiento esas competencias. Ya he manifestado esta mañana, sé que ha estado muy liado, que tenemos que poner en funcionamiento el reglamento de explotación y policía de puerto, las ordenanzas portuarias, las licencias para la prestación de servicios portuarios de practicaje, de remolque, de amarre. Todo esto tiene que estar perfectamente regulado, como existe en cualquier ciudad. ¿Por qué? Pues porque lo que no está prohibido está permitido. Ojo, pero si el legislador le ha dado un mandato, como usted no cumpla lo que dice ese mandato y se produzca lesiones corporales, muertes, daños, contaminación marina, ojo al parche, que nos sentaremos donde no queremos sentarnos ninguno. ¿Está claro o no está claro? Hola, buenas tardes. Este caballero, por favor. Sí, mi nombre es Ángel Ibabe. Quiero hacer una pregunta sobre limitación de responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en la ejercicio de la profesión limitada y cubierta por un seguro. En caso de un accidente lo suficientemente serio, donde haya implicaciones penales y de esos temas penales haya indemnizaciones o multas, etcétera, etcétera, ¿estamos nosotros cubiertos? O sea, ¿tenemos limitada la responsabilidad? ¿O si está limitada la tendríamos cubierta por ese mismo seguro o no? A ver, son dos cuestiones. Una cosa es la limitación de responsabilidad, que ahí lo dice la Ley de Navegación Marítima, para embarcaciones de menos de 300 GT es 1 millón en caso de lesión o muerte, 1 millón de derechos especiales de giro, o 500.000 para daños materiales. Pero otra cuestión es la cobertura. O sea, la cobertura son la póliza de seguro. Ahí lo que hay que ver es los riesgos cubiertos, que tiene cubierto la póliza, pero desde luego si hay un ilícito penal, ya te digo yo que no te cubre. ¿El tema penal no cubre nunca, verdad? No, porque se entiende que el penal siempre implica, el concepto penal lleva aparejado el concepto doloso. O sea, puede ser dolo imprudente, pero es dolo. O dolo con la intención o con la supuesta intención de causar un daño. Porque si no, no es penal, si no sería una responsabilidad civil. Ese es el matiz, ¿no? O sea, tú tiras a alguien al suelo, no le quieres hacer daño, pero le haces daño. Te lo podías imaginar que si se cae al suelo, se cae unas lesiones imprudentes, por ejemplo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Perfectamente. Ahí arriba, por favor, caballero. Sí, José Ramón Iribarren, de Sí por 21. Agradezco a Cayetano, capitán marítimo de Alicante, la mención que ha hecho al trabajo que hicimos en Castellón. En este sentido, yo entiendo que por directrices de la Dirección General, los puertos, las capitanías marítimas, por su papel en este sentido, tienen que desarrollar un plan de seguridad y contingencias. Me estoy refiriendo estrictamente a la parte, digamos, de operaciones náuticas, maniobra, remolque, amarre, respuesta a emergencias, etcétera, ¿no? Y mi curiosidad es saber hasta qué punto está desarrollado de manera global y completa en los puertos, está actualizado, se ha aplicado efectivamente la metodología de la OMI, la FSA, Formal Safety Assessment, si se ha hecho con esa mentalidad, digamos, actualizada de enfoque de análisis de riesgos y de valoración de riesgos, ¿no? No sé si nos podían comentar un poquito de cuál es la situación hoy en día, ¿no? Bueno, la situación es muy desigual en los puertos del Estado, muy desigual. Esto, por la experiencia que yo tengo en algunos puertos,
pues estos planes, que son planes de autoprotección, el plan de emergencia exterior, como ha dicho tal, lo tienen integrado totalmente. Hablo de Castellón, hablo de Valencia. Me voy a limitar a lo que es la Comunidad Valenciana, que es la que conozco mejor. Tanto en Castellón como en Valencia están planes integrados, muy desarrollados, y que la verdad es que están bastante avanzados con ejercicios teóricos, ejercicios prácticos, y se lleva pues muy bien todo el tema de la respuesta a las diferentes normativas que establece la obligatoriedad de realizar simulacros y ejercicios. Por ejemplo, actualmente en el puerto de Alicante, que es el otro puerto de la Comunidad Valenciana, que es la que conozco, pues evidentemente, y así se lo he hecho saber a la autoridad portuaria, al director del puerto y al presidente de la autoridad portuaria, están de acuerdo conmigo, que el puerto de Alicante tiene unas características muy especiales, porque es un puerto que está integrado totalmente en la ciudad, y por tanto a la hora de determinar los peligros y la evaluación de riesgo posterior, pues había que tener en cuenta esta integración de puerto-ciudad, que a mi juicio en el plan de autoprotección actual no se ha contemplado. En todos los temas de los planes de autoprotección, ahora la Dirección General de Marina Mercante está dando un avance significativo con objeto de unificar todos los criterios en los puertos, que hasta ahora digo que en algunos puertos no se ajustaban a unos cánones determinados como este que tú acabas de comentar, ¿no? Bueno, si hay que hacer un estudio de maniobra y dentro del puerto, siempre ir acompañado por una evaluación de riesgo siguiendo una metodología de la OMI. La mayoría de los planes de emergencia que yo he visto, de los planes de autoprotección que yo he visto, utilizan la misma metodología para la evaluación del riesgo en las actividades propias del puerto, es decir, del cantil del muelle para adentro, que la misma metodología que hacia afuera. Lo cual, esto para mí es un grave error, porque ya la Organización Marítima Internacional pues establece qué metodología se debe de seguir, cosa que vosotros ya habéis hecho y que lo conocéis y lo habéis hecho en diferentes puertos. Por tanto, insisto, la Dirección General de Marina Mercante, aquí con su director que está aquí, que nos acompaña, está dando un gran impulso al tema de poder tener una metodología adecuada para evaluar los riesgos del tema marítimo, y no utilizar la misma metodología que se utiliza para el riesgo tecnológico, para el riesgo industrial, para el riesgo marítimo. No sé si contesto a tu pregunta con eso. Bien, ¿alguna cuestión más? Sí. Gracias. Sí, Javier Gese, de Puertos del Estado. Muchas gracias por la invitación. Me ha parecido excelente los contenidos que se han tratado. Y quería hacer una pregunta en relación con el tema de emergencias portuarias. El capitán marítimo de Cartagena ha expuesto brillantemente la organización y la coordinación en el caso de emergencias de contaminación marina. Incluso he creído ver en el esquema que clarísimamente identificaba al director de la autoridad portuaria como director de la emergencia, como clarísimamente se establece en la normativa actual. Pero yo me refiero a una emergencia en la que, además de contaminación marina, exista emergencia en peligro para las personas y los buques y demás bienes que haya en la autoridad portuaria. En ese esquema general del plan de emergencia, ¿cómo ve el propio capitán al que me refiero y cualquier otro de los capitanes la estructura de organización que además debe formar parte del plan de autoprotección, que de acuerdo con Protección Civil debe ser una estructura jerárquica y de mando único, sin perjuicio de la coordinación que sea necesaria, pero manteniendo esa estructura jerárquica y de mando único?
La pregunta que haces está en estos momentos, es objeto de debate. Hay una propuesta por parte de la Dirección General de la Marina Mercante para finalizar de que homogeneizar todos los planes de emergencia. En algunos puertos se llama de una manera, otros de otras, pero vamos, básicamente el plan interior marítimo es común y el plan de emergencia interior, ¿de acuerdo?, que es el que tú me hablas, el PEI, que hace coincidir al 112, al director del puerto y a otras entidades, organizaciones bajo un mando único. En estos momentos, que sepa yo, la Dirección General de la Marina Mercante ha hecho una propuesta final para que se llegue a un consenso, se lo ha hecho a las autoridades portuarias y estamos en un momento de debate final, ¿no? Yo agradezco a la Comunidad de Murcia, que es una comunidad que es uniprovincial, el buen entendimiento que hay. Digamos que cuando nos sentamos ante una emergencia dentro del Comité de Coordinación, pues todos los acontecimientos se desarrollan, y lo digo con toda sinceridad, con toda normalidad y con toda transparencia, sin susceptibilidad de ningún tipo. Es decir, nadie quiere poner a nadie por encima de nadie, simplemente se pone el problema y llegamos a un acuerdo aportando cada uno lo que buenamente podemos, ¿no? Y es cierto que legalmente, finalmente tiene que haber igual que han dicho, la contaminación marina, es claro que la autoridad portuaria, el director de autoridad portuaria va a ser el director de la emergencia, pues cuando hablemos de una emergencia del PEI, pues igualmente se va a homologar, ¿no? En estos momentos está, como te digo, en fase de discusión, hay una propuesta muy seria y una relación directa, que yo sepa, de la Dirección General de la Marina Mercante con Puertos del Estado para darle una solución final a este problema, pero que te digo que sinceramente en Murcia lo tenemos muy resuelto porque trabajamos de una manera bastante coordinada en todo momento, y sinceramente es así. Esperemos que pronto tengamos la decisión final y tengamos un esquema muy claro de cómo responder. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues si les parece, damos por finalizada la mesa redonda. Gracias a todos por su participación y damos paso también a la clausura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tío. Te debo una, ¿eh? Muchas gracias. Te llamo tranquilamente. Bueno, ha llegado el final de la jornada. Yo quería aclarar desde el punto de vista del colegio que somos conscientes, nosotros hemos enfocado la jornada con el servicio de practicaje, la seguridad marítima, portuaria, porque somos la persona que cuando hay un problema gordo tenemos que estar ahí, como habéis visto, pero que somos conscientes claramente que el titular del servicio es la Dirección General de Marina Mercante, con sus representantes en los puertos, que son las capitanías marítimas, que también las autoridades portuarias, puertos del Estado, tienen su interés en que el puerto sea seguro y seguro hacen lo mejor posible para que esto sea así. Y sobre todo también me imagino que las operadoras portuarias, las terminales, también tienen un interés en que la terminal suya sea segura. Por lo tanto, ¿que todo es mejorable? Por supuesto, todo es mejorable de la manera que hablaba Óscar, digamos, de colaboración y compartir los problemas para buscar soluciones. Desde el punto de vista, hay una frase que ha dicho Juan Pedro sobre el servicio de practicaje que resume claramente lo que hacemos, que es contribuir a la optimización de la explotación portuaria en un entorno de seguridad marítima. Esto resume lo que es el servicio de practicaje. Sin nada más, cedo la palabra aquí a don Benito Núñez. Pues muchas gracias, Joan, y muchas gracias a todos. Yo no me voy a extender demasiado. Yo creo que con más conocimiento preciso que yo se han debatido hoy y por lo que he podido ver además con profundidad gran parte de los temas que afectan a la perspectiva que desde la seguridad tiene que ver con el servicio de practicaje. Yo hace un par de días iba con
mi mujer y mis hijos en el coche, y mi mujer me dijo, el jueves no estás aquí, no, voy a Algeciras a una jornada de los prácticos. Mi hijo pequeño, que tiene 5 años, me preguntó, ¿qué es un práctico? Yo, por un momento dije, bueno, pues es un señor que sabe mucho de un puerto, entonces cuando vienen los barcos es el que les dice cómo tienen que entrar en el puerto, y él, en esta forma que tienen los niños tan precisa, vamos, como el que te lo aparca, ¿no? Y dije, bueno, más o menos, hijo, no es exactamente eso. Y luego venía yo en el tren reflexionando sobre esto y sobre la importancia que tenía la figura del practicaje. Al final, de lo que se trata es de que en esa introducción que le trataba de dar yo a mi hijo, bueno, es un señor que sabe mucho, eso es lo que nos transmite. La importancia desde el punto de vista de la seguridad para un ente, un cuerpo de la administración que se dedica a velar por ella en el mundo marítimo, es la de tener expertos en el conocimiento preciso de las condiciones seguras de operación náutica de un puerto. Eso es lo que supone para nosotros un práctico. Es alguien a quien poder recurrir en el caso en el que, oye, ¿cómo hacemos para meter este barco aquí? ¿Qué implicaciones puede tener? Eso es el valor que nos aporta a nosotros, lo cual dista mucho de ser el señor que te aparca en el coche, como podéis imaginaros. Bueno, en fin, no quiero venir aquí a hablar de mi libro. Algunos de los temas que se han tratado, sobre todo al final, y como Óscar nos ha comentado, están en desarrollo y en discusión. Sí querría tomar el hilo de lo que Joan ha mencionado, de que, además yo quiero recalcarlo, por mucho énfasis o muy encendidos que puedan ser los debates, tenemos que ser también conscientes de que estamos en el grado de ajuste fino. No nos equivoquemos. En general, los mecanismos de cooperación entre nuestros entes administrativos funcionan, las emergencias se resuelven. Es verdad que todo es mejorable, pero se resuelven y se resuelven bien en la inmensa mayoría de los casos. Siempre puede surgir, como en cualquier otra actividad en la que el ser humano se ve involucrado, pues eventos o incidencias que escapan de las posibilidades de previsión. Pero con carácter general yo creo que tenemos un sistema que es razonablemente seguro, que se puede mejorar, pero que, insisto, estamos en el grado de ajuste fino. Y en ese grado de ajuste fino, y dado que hoy venimos a una jornada para hablar de la contribución del servicio de practicaje a la seguridad marítima y portuaria, pues es donde contamos con los prácticos pues para que ese grado se dé en la mayor medida posible. Sin más, yo, y solo que me digáis otra cosa, clausuro esta jornada, os agradezco a todos vuestra presencia y nos emplazo para la próxima, en la que procuraré venir a algo más que al cierre de la misma. Muchas gracias. Ah, muy bien, pues nada. Estás ágil, Joaquín, ¿eh? Subir un escalón. Sí, se ve que usted. Bueno, es claro, debes tener. Sí, exacto. Vamos para allá. Sí, sí, sí. No te vaya a caer, ¿eh? Joan. Bueno. Don Javier Gesé, de Puertos del Estado, por favor, se le va a entregar una metopa.
por la colaboración de Puertos del Estado. Don Marcos Socas, como presidente de la Corporación del Puerto de la Bahía de Algeciras, y su magnífica colaboración. Don Enrique Noval, práctico mayor de la Corporación de Prácticos de Tarifa, por su magnífica colaboración. A Willis Tower Watson y don Fernando Sáez por su colaboración y siempre su asesoramiento en las pólizas de seguro de los prácticos de puerto y embarcaciones. A don Antonio Rivero, nuestro relator esta tarde y esta mañana, por su actuación magnífica. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer estar con vosotros esta velada. Muchas gracias.